Bien, estamos tomando en este momento la instrucción de la clase que hace referencia al capítulo 11, de Apocalipsis. Capítulo 11 es un capítulo tan especial, tan importante, porque es, como hemos visto, estamos llegando a la parte final de la primera parte, justamente, de las dos partes que se divide el libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene estas dos partes, que es el capítulo 1 el capítulo 11 y del capítulo 12 el capítulo 22. Y como habíamos hecho referencia, el enfoque era de 7 visiones que nosotros podíamos ver a lo largo del libro de Apocalipsis, que transmite un mensaje para la iglesia en ese momento, la iglesia que estaba comenzando allí, pero que estaba padeciendo horrores de persecución por manos de los romanos y por todo lo que estaban muriendo y martirizando. Dios en su gracia habla por medio del apóstol Juan, el preso en la isla de Patmos, para traerle consuelo y esperanza a la iglesia, a pesar de las tribulaciones, y estas claras evidencias del mensaje que transmite está prácticamente desarrollada todo el tiempo desde la primera venida de su iglesia, de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo, con un mensaje de que la iglesia, por más perseguida o sufriente que sea, por el solo hecho de ser portadora del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, iba a sufrir persecución, iba a sufrir ataques de este mundo, pero sobre todas las cosas podíamos ver cómo se cumplía la presencia prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dada que la visión comienza que Juan veía a Cristo en medio de los candeleros, en medio de las 7 iglesias, y estando tan cercano que podía evaluar, podía corregir, podía amonestar, incluso dar promesas de recompensas a la iglesia que obedecía su voz, ¿no? Entonces, estas 7 visiones a lo largo de Apocalipsis, ya esta parte es la tercera visión de la primera parte de Apocalipsis, y habíamos visto nosotros el capítulo 9 y 10, y había dejado pendiente este capítulo 11 justamente, para que pueda ser un capítulo bisagra, como lo va a hacer el 12, que si Dios quiere lo vamos a ver el lunes que viene, dando la introducción nuevamente a la segunda parte de este libro. Como verá, el mensaje es el mismo. Y cada una de estas visiones tiene la misma frecuencia de la visión, nada más que vista de distintas formas y distintos ángulos, pero siempre habla y relata lo mismo. Y por eso que ustedes van a ver otra vez que termina con un juicio y termina nuevamente con la condena a los malvados y la gloria para el pueblo presente, ¿no? El pueblo de Cristo. Entonces, cuando llegamos al capítulo 11, ustedes ya habrán visto por el título del bosquejo que responde tal vez la pregunta: ¿quiénes son estos dos testigos del capítulo 11? Una pregunta que seguramente muchos al leerlo se han hecho. Y también han habido muchas especulaciones. Seguramente la respuesta más inmediata es indagar o especular de que estos dos testigos que mueren y luego resucitan tendrían que ser los dos únicos que, según la escritura, no han muerto, que se lo conoce, por ejemplo, a Enoc, que dice que caminó con el Señor y se lo llevó el Señor, y el otro es Elías, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Esa es la respuesta más común que se ha escuchado. Otros probablemente relacionándolo con la transfiguración en el monte, cuando Jesús aparece con Elías y con Moisés, tal vez algunos pueden decir, estos dos testigos son ellos, representan a ellos. Lo que vamos a tratar de ver es lo mismo usando la disciplina que venimos aplicando para la interpretación de estos textos, es que la Biblia responde a la Biblia. Y por esa razón nosotros tenemos que ver que estos versículos 1 al 14 del capítulo 11 están narrando el resumen de toda la historia que se repite en 7 visiones.
Otra vez vemos nosotros una iglesia que es perseguida y una iglesia que es triunfante. Por eso es que ya el solo hecho de decir que la iglesia es perseguida y la iglesia es triunfante, seguramente están deduciendo, o si han tenido tiempo de leer el bosquejo, de poder ver que estos dos testigos que hace referencia estaba hablando nuevamente de la iglesia. Así como hemos visto nosotros los caballos de los jinetes junto con el jinete, y hemos visto también que es la iglesia, también hemos visto nosotros los cuatro seres vivientes y cómo son características de Cristo en la iglesia. Y acá volvemos a ver nuevamente otra vez una expresión de la iglesia a través del gobierno de Jesucristo en medio de las crisis. Entonces, como dice el bosquejo allí, espero que ustedes hayan tomado lectura de estos versículos, pero vamos a tratar de leerlo rápido para que podamos nosotros tener una interpretación más correcta de la palabra. Capítulo 11 de Apocalipsis dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicios. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 5, y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Noten el versículo 6 que dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Sí? Tenemos algunas ideas claras de la cita que está haciendo referencia en esta visión, de cosas que nosotros podemos relacionarnos con Elías y con Moisés. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en el sentido espiritual, que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado, escuche, a los moradores de la tierra. Estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo veían. Y oyeron una gran voz del cielo que decían: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Lo que estamos viendo nosotros en estos versículos es nuevamente la visión del señorío de Cristo sobre su iglesia, en el control supremo y soberano sobre todas las fuerzas del mal que puedan haber en contra de la iglesia. El libro de Apocalipsis, lejos de ser un libro de terror, como hemos enseñado, ni de ficción, es un libro que trae consuelo y esperanza a la iglesia de Cristo en los tiempos de tribulaciones. La iglesia ha sufrido tribulaciones a través de cada década, en cada siglo y cada milenio que vamos viendo nosotros que va pasando. La iglesia va tomando cada vez más protagonismo de ser el pueblo sufriente del Señor. Tal es así que se cumple lo que el Señor mismo dijo en su oración intercesora por nosotros delante del Padre, cuando Él dijo: Padre, yo les he dado
tu palabra y el mundo los aborreció. Jesús siempre le decía a sus discípulos que por causa de su nombre, cada uno de sus discípulos, su iglesia, su pueblo, iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados, martirizados, y muchos iban a estar justamente errantes por todo lugar por causa del testimonio de la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros podemos ver que para los que toman la correcta interpretación, nada debería tomarlos por sorpresa, ya que en él Dios revela a Juan todas las cosas que sucederán hasta el fin del mundo. Entonces, en este capítulo vemos nosotros dos personajes principales que son nombrados de forma simbólica como los dos testigos. Y en esta narración Dios nos enseña lo que sucederá para poder estar preparados para los días de pruebas finales. Y claramente vemos nosotros una conexión con el contexto que habla justamente del capítulo 10, del 9 al 11, que hemos visto nosotros el lunes pasado, haciendo referencia justamente a lo que era comer el rollo, que era dulce al paladar, pero amargaba el vientre. O sea, nosotros portamos el Evangelio, que es dulce a nuestro paladar, pero la consecuencia justamente es dolor, amargura, no por el Evangelio, sino por las consecuencias de predicar el Evangelio. Entonces, si nosotros vamos a ver en la estructura de este bosquejo, nosotros vemos en el versículo 1 que tiene algo muy importante para tener en cuenta, ¿sí? Que habla de algo que se asemeja a una caña de medir y una voz que le daba una orden diciendo que mida el templo, el altar y los que adoran en él. Entonces, la misma Biblia explica la Biblia y significa estas imágenes y su interpretación. Y como ya venimos haciendo mención que Apocalipsis es un libro simbólico, que no es literal, debemos nosotros al mensaje tomarlo justamente con una correcta exégesis, con una correcta interpretación, para no tal vez divagar en interpretaciones que a lo mejor no tienen muchos asideros. Entonces comienza diciendo la orden, medir, ¿sí? Y medir, para todos los que saben construcción, los que conocen de arquitectura, los que tienen que trazar una parcela, medir es una acción de poner límites. Esto demuestra que es seguridad y protección, ¿sí? Nosotros tenemos una casa que tiene muros y están limitadas, son el límite de nuestra propiedad, la cual nos transmite seguridad, nos transmite protección, y cada una de esas cosas ya estamos empezando a tomar la enseñanza de que lo primero que hace Dios es transmitir al pueblo protección, seguridad, y más que nada a los que adoran en Él, o sea, los que están entregados en esa adoración, puesto que son claramente los escogidos, el pueblo del Señor. Ahora, es bueno aclarar cuando hablamos del templo de Dios, porque algunos tienen todavía una interpretación de que se va a construir un tercer templo. Seguramente lo han escuchado y seguramente han visto muchos videos que están propagados por todos lados, haciendo especulaciones, para mí entender, un tipo tanto peligrosa, de que ya están los vestidos sacerdotales listos, que ya los sacerdotes están practicando para el tercer templo, que ya se están criando las vacas rojas o listas para el primer sacrificio. Y una de las cosas que a veces me da mucho temor cuando se hace ese tipo de conjeturas, y mucho más cuando los cristianos, que a lo mejor no tienen la interpretación correcta de la palabra, son llevados emocionalmente a poner su esperanza en que cuando se construye un tercer templo se va a volver a hacer el oficio del sacerdote y a volver a sacrificar. Yo me pregunto, ¿qué hacemos con Hebreos, donde dice que ya el sacrificio es Cristo y que un solo sacrificio bastó para siempre? Cuando Jesús dijo que Él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reconstruir, es muy claro entender que no estaba refiriéndose al templo de ladrillo, de piedra, que era la arquitectura, sino a una morada espiritual. Y en esas palabras que nosotros vemos, encontramos la traducción en griego, que es el naos, que es la arquitectura, el ladrillo, la piedra, y el hierón, que es la morada espiritual. Jesús estaba diciendo, ustedes derriben el naos, este templo,
y eso aconteció en el año 70 después de Cristo con la invasión de Tito, el hijo del emperador Vespasiano. No quedó piedra sobre piedra, destruyeron todo, la masacre fue tremenda, sitiaron Jerusalén los romanos, nadie podía entrar ni podía salir, y Jesús había advertido justamente, y desoyendo sus palabras, él dijo justamente, cuando vean la ciudad sitiada, huyan a los montes. Pero lo que hicieron ellos, dijeron, ¿dónde vamos a estar más seguros sino dentro del templo, rodeados por los muros de Jerusalén? Pero justamente desoyeron el consejo de Jesús y los que entraron allí quedaron sitiados por los romanos y cuando hay un sitio nadie puede entrar ni puede salir por un tiempo prolongado, de tal manera que se agotaron los suministros, el alimento, el agua y lo que cuenta justamente Flavio Josefo, un historiador contemporáneo en sus libros, es aterrador porque llegó a suceder exactamente lo mismo que pasó con el sitio de Babilonia allí en Jerusalén, en que sus propias madres comían a sus propios hijos por causa del hambre. La situación ha sido terrible, pero lo que nosotros vemos es que Jesús tuvo razón y ese templo que fue destruido nunca más se volvió a construir y nunca más se volverá a construir, porque justamente lo que nosotros somos ahora, según el apóstol Pablo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, tanto los que estamos acá vivos en la tierra como los hermanos que ya han partido, pertenecemos al templo del Señor. Así que si nosotros vemos la figura que está representando acá, claramente esos límites que dice, mide el templo, el altar y los que adoran en él, está haciendo referencia a los que están en el cielo. Claramente el lugar de adoración perfecta, el lugar de adoración ininterrumpida, el lugar de adoración donde hay un deleite de la presencia del Señor permanente, es justamente en el cielo. Y es lo que nosotros podemos ver. Por eso en el bosquejo dice, el templo está en el cielo con todos los redimidos que murieron en Cristo. Es la misma visión que venimos viendo nosotros. ¿Se acuerdan en capítulo 7 el cántico de los que estaban sellados y los que estaban en celebración en el cielo? Lo mismo de la visión de capítulo 4, la adoración celestial, las multitudes que adoraban al Señor en el cielo. Pues mis hermanos, el templo está en el cielo y los redimidos que murieron en Cristo. Ahora, cuando dice el patio del templo, que está afuera, no lo mira, porque ahí están mezclados. Están los santos, pero también están los impíos, los incrédulos. Cuando hace referencia justamente a la que están los gentiles, ¿sí? Ahora, fíjense en que es importante tomar este diseño y claramente porque dice el patio del templo viene a ser la tierra. El templo que está guardado, que está protegido, que está en perfecta gobierno y control soberano de todas las cosas, no digo que no lo sea en la tierra, pero sí en el cielo no es posible que haya ningún tipo de maldad. Vemos nosotros que están las almas de los que han partido con el Señor en plena y en perfecta adoración y celebración. Pero el patio donde estamos nosotros es la tierra justamente. ¿Por qué? Porque allí nosotros, los cristianos, la iglesia, nosotros somos parte de la iglesia perseguida, aún estamos en peligro de ataques de Satanás y toda la fuerza del mal y todos los que aborrecen el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que conectamos nosotros cuando dice, mide el santuario, mide y los que adoran en él, vemos nosotros del capítulo 7, versículo 3, que dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado las frentes de sus siervos, de nuestro Dios. O sea, haciendo referencia principalmente a los que están en adoración con el Señor. El capítulo 3, versículo 12 de Apocalipsis dice, al que venciere le haré columnas en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre ellos el nombre de Dios y su nombre la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que está mostrando la misma visión. Los que están en el cielo en adoración, el templo de Dios, que es un templo eh, hablamos de no permanente, sino que todavía está en ese proceso de que mientras acá estamos en la tierra como un ejército de milicias llevando adelante
por el Evangelio, la batalla espiritual más desencadenada de la historia. En el cielo, los mártires, los hermanos, nuestros hermanos que ya han partido, están en plena celebración. Ahora, si nosotros vemos, estos son muchas claves del simbolismo que encontramos. Por ejemplo, el famoso capítulo 13, donde habla de las dos bestias, en el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Otra vez haciendo referencia el templo del Señor, el tabernáculo del Señor con los que moran en el cielo. En ese mismo simbolismo nosotros podemos ver claramente que los que moran en el cielo, en el tabernáculo de Dios, son todos los escogidos del Señor, ¿sí? Que es lo que nosotros podemos conectar estas figuras a través del versículo 1 cuando dice, mide el cielo, pero no midas el patio. En el versículo 2 del punto 2 de su bosquejo encontramos cosas y datos curiosos para poder entenderlo. Habla de medida y habla del tiempo. La medida de tiempo también son simbólicas, ¿sí? En el sentido que representa un periodo de pruebas que la iglesia de Cristo debía padecer en persecución entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo que nos incluye a nosotros. Nosotros estamos aguardando la segunda venida de Cristo. Entonces ustedes tendrán, por ejemplo, lo que dice el versículo 2, el versículo 3, el versículo 9, el versículo 11, también lo que dice el capítulo 12, 6 y el 13, 5, son medidas simbólicas, pero que representan exactamente lo mismo, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Versículo 2 aparece 42 meses, un tiempo prolongado. El versículo 3 dice 1260 días. El versículo 9 del capítulo 11 dice, perdón, y los pueblos de las tribus y las lenguas de las naciones verán sus cadáveres 3 días y medio, ¿sí? No permitirán ser sepultados. Versículo 11 dice, después de los 3 días y medio, entre ellos en espíritu, y otra vez volvemos a ver la figura de un tiempo. En el capítulo 12, versículo 6, encontramos nosotros que vuelve a hacer mención a 1260 días. Y así nosotros vamos a ir encontrando esa medida de tiempo que no son literales, son simbólicas, y el uso de tiempo se repite en todo este tiempo para dar énfasis específicamente de que Dios sabe que la iglesia que Él ha enviado con su poder para predicar el Evangelio de Jesucristo va a pasar momentos de persecución, momentos de prueba, momentos de tribulación. ¿En qué tiempo? Desde que Cristo ascendió y se sentó en su trono hasta que Él venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Entonces, ¿por qué menciona 42 meses y no días o años? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que estos son tiempos de prueba y tiempos de dolor de su pueblo. Esto lo hemos leído en el versículo 6 del capítulo 12, que dice, justamente lo vamos a ver el lunes que viene, y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Vamos a ver la figura de la mujer como la iglesia, y en el proceso desde que Cristo asciende a los cielos y Él regrese, la iglesia no es desamparada, la iglesia no queda desprotegida, la iglesia tiene un sustento especial y lo hace a través de la persona más importante de la Trinidad que nos bendice con su presencia, que es el Espíritu Santo de Dios, nuestro Paracleto, nuestro Consolador, el que nos sustenta, el que nos guía, el que nos equipa, el que nos fortalece. Por eso, mis hermanos, todo esto tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos en la figura profética del tiempo, que también hace referencia en el libro de Daniel, cuando dice tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo, que esto hace referencia a esos 3 años y medio. Y vuelvo a decir, no es literal, por eso es que muchos toman mala interpretación de 7 años sacados de la semana 69, 70, perdón, de Daniel, y tratan de forzar muchas veces el tema de los 7 años literales, 3 años y medio va a pasar algo, 3 años y medio después va a pasar otra cosa. Mis hermanos, la Biblia tiene un criterio, un claro hilo conductor de la
del simbolismo en este libro. Y lo que está diciendo, sin entrar en las especulaciones pequeñas, es que mientras acá en el cielo hay celebración, hay fiesta, hay adoración perfecta delante del trono, y con todos los seres angelicales, los 4 seres vivientes, los 24 tronos y todos los millones de redimidos que ya están con el Señor, en la tierra, la iglesia militante, la iglesia que está batallando por la causa del Evangelio, que está en plena reino de conquista, no es desamparada, es sustentada, es guardada, es protegida, es alentada, es alimentada por el Señor para cumplir la tarea y la misión. Entonces, de la manera de la estructura de Apocalipsis, nosotros estamos viendo que mostrar un tiempo de pruebas, la iglesia va a pasar, y segundo, es la otra mitad de un tiempo final que la persecución intensificada contra la iglesia será más bien breve, que eso lo vamos a ver nosotros el lunes que viene cuando veamos el capítulo 12, ¿sí? No voy a ir capítulo por capítulo, pero ¿por qué estoy haciendo referencia al 11 y al 12? Porque es bisagra de las dos partes que se divide el libro de Apocalipsis. Ahora bien, entramos acá en escena, en el versículo 3, a la aparición de estos dos testigos. Estos dos testigos que son enviados. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el testimonio que ellos portan? Entonces, vuelvo a decir, a veces la especulación de estos testigos, haciendo referencia a la pregunta ¿quiénes son?, muchos han llegado a la especulación de que son Elías y Enoc, o tal vez Elías y Moisés, pero en realidad, ¿quiénes son? ¿Podemos nosotros con la Biblia responder esta pregunta? Seguramente nosotros podemos tener especulaciones de que como Elías y Enoc no murieron, entonces probablemente ellos dos tienen que morir porque la Biblia dice que el hombre debe morir una vez y después el juicio. Pero ¿será realmente Elías y Enoc? O tal vez con el indicio del versículo 6 del capítulo 11 de que estos tienen poder para hacer que no llueva, que el cielo no dé lluvia, o tienen poder para convertir las aguas en sangre y herir a la tierra con plaga. Entonces podemos especular, los que hicieron esto es Elías, que oró para que no llueva por 3 años, y después Moisés, que hizo que el agua se convierta en sangre, y el uso de las plagas para liberar al pueblo. Podemos tener tranquilamente por estos textos especulaciones muy claras. Pero mis hermanos, nunca nos olvidemos que todas las señales que vemos en forma individual de los hombres que han hecho la historia, marcado la historia en el Antiguo Testamento, todos apuntan a uno solo, que es a Cristo Jesús. Todos esos atributos de poder, de autoridad, de señorío, de dominio, lo tiene Jesús. Cuando uno lee el Evangelio de Marcos, se da cuenta que responde Jesús cuando él iba durmiendo en la balsa mientras estaban yendo camino a la región de Gadara, y de pronto lo sorprendió una gran tempestad allí en el mar de Galilea, y dice que ellos estaban pensando que se morían y le dijeron: Maestro, despierta que perecemos, ¿no? Jesús estaba durmiendo. Pero él inmediatamente se puso en pie y reprendió al mar y al viento y le dijo: calla, enmudece. Y en ese momento se hizo una gran bonanza, una tranquilidad impresionante. Y los apóstoles, los discípulos preguntaron entre sí: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es notable ver que ellos se hacen esta pregunta, Jesús no les responde, pero ellos quedan observando quién es este que la creación le responde. Inmediatamente bajan a la tierra de Gadara y aparece un gadareno que tiene una legión de demonios. Inmediatamente ellos observan que este hombre, que no lo podían atar ni con cadena, se postra ante los pies de Jesús y le rogaban diciendo: no nos atormente, no nos envíe fuera de la región, envíanos al hato de cerdo. Y Jesús le da la autoridad, y estos demonios, legión de demonios, salen de este hombre y se precipitan en los cerdos al mar. Y el hombre quedó totalmente libre. Imagínense la respuesta: ¿quién es este que la creación, el viento, la tempestad le hace caso? ¿Quién es este a quien vemos ahora que todas las fuerzas demoníacas se someten y le piden permiso a Jesús?
Jesús vuelve de esa incursión a la tierra de Gadara y de pronto la multitud que lo estaba esperando lo empieza a apretar y allí vemos una mujer que padecía de flujo de sangre. Ella alcanzó a tocar el borde del manto y Jesús se detuvo y dice, ¿quién me ha tocado? Y en ese momento todo el mundo le apretaba. Pedro dice, maestro, todo el mundo te está apretando. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y le dice, yo sé que poder ha salido de mí. Y cuando se enfrenta con la mujer que por fe había hecho esto, él dice justamente que su enfermedad ha sido sanada. O sea, ¿quién es este que el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este que tiene gobierno sobre el reino de las tinieblas y los demonios? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre las enfermedades? Pero mientras él hablaba con la mujer, vino Jairo a buscarlo porque su hija estaba muriendo. Y cuando él estaba allí rogándole, los sirvientes le dijeron a Jairo, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús dice, llévame a tu casa, tu hija no murió, ella solamente duerme. Y sus discípulos, otra vez, acompañándolo a Jesús, de pronto ven cómo Jesús resucita a la hija de Jairo. ¿Quién es este? ¿Quién es este que tiene autoridad para obedecer a la creación que le obedezca? ¿Quién es este que tiene autoridad para que los demonios y todas las fuerzas de las tinieblas le obedezcan? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte? Bueno, ese es Jesucristo, el Rey de Gloria, aquel a quien ahora Juan lo vio sentado en el trono de gloria, lleno de autoridad. Esas características que vemos en toda la escritura de todos lo que hicieron en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Y saben, mis hermanos, Pablo dice que nosotros estamos completos en Él, porque toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y nosotros, la iglesia, al estar en Cristo, estamos completos en Él. Por lo tanto, mis hermanos, especular de que estos dos testigos son dos personas que tienen cierto poder para algunas cosas es errar la visión y no entender el mensaje. Entender que está hablando de algo que nos está ligando directamente al único que tiene poder y la única que tiene toda la ilustración de serlo es la iglesia, somos nosotros, porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Somos inseparables, unidos a Él, y por eso es que nosotros podemos identificar por estas características. Y mucho más, la iglesia, solamente la iglesia, es la que fue embestida por el poder del Espíritu Santo justamente para ser testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8, lo hemos leído muchísimas veces cuando dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia es la que porta el mensaje encomendado por el Señor. La iglesia es la que fue mandada bajo autoridad del nombre de Jesucristo en la gran comisión. Y la iglesia es la que recibió el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Así que estos 1262 días quieren decir que es una batalla que hay que pelearla día a día. Nosotros, hermanos, tenemos la tarea de predicar el Evangelio día a día. Y esa tarea es constante y es necesaria. Por eso es que el énfasis del tiempo es que todos los días tenemos la misión de predicar el Evangelio y créanme, mis hermanos, el solo hecho de predicar el Evangelio vamos a tener el choque y el conflicto espiritual que demanda justamente esta obediencia. Ahora, cuando dice la característica vestidos de cilicios, porque el mensaje del Evangelio lo que representa es un juicio contra el pecado. El cilicio justamente es sacarse las vestiduras, quedarse en cilicio, porque representa el dolor del juicio justamente que se lleva a cabo. Entonces lo que vemos nosotros, que es dulce y es amargo, la iglesia tiene esa misión, la iglesia tiene claramente esa tarea. Nosotros somos aborrecidos por el mundo, lo dijo Jesús, y si Él lo dijo es verdad, y por lo tanto nosotros debemos ver que si la iglesia
no está siendo perseguida, si la iglesia no está siendo aborrecida, si el mensaje de la iglesia no ofende al pecador, entonces habría que rever si la iglesia dejó de predicar el verdadero evangelio o si nunca te cruzaste con Satanás en lo largo de tu camino, probablemente estés caminando de la mano de él. Sería lo más lógico de pensar. Pero lo que nosotros podemos ver es que en este capítulo 11 hay un diseño de autoridad delegada a la iglesia. Y es muy importante que nosotros podamos ver por qué. Porque hay algunas cosas que nosotros podemos tomar en cuenta, por ejemplo, de lo que hace referencia de por qué son dos testigos, por qué no son cinco, por qué no son siete, por qué tienen que ser dos testigos. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, tiene una base legal, de legalidad, la cual expresa por qué es necesario que sean dos testigos. Porque un juicio queda confirmado por boca de dos testigos. Acuérdense ustedes que Jesús cuando envió a los 70 y envió a sus 12 discípulos, lo envió como de dos en dos. ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros portamos, ese mensaje de autoridad, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de juicio, por boca de dos testigos, queda confirmado. Ahora, fíjense en lo que dice el versículo 19 del capítulo 30 de Deuteronomio. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ven la dualidad? A los cielos y a la tierra he llamado por testigos contra vosotros. Lo que nosotros podemos ver es que hay un énfasis de la autoridad. La iglesia tiene las características de Moisés y la iglesia tiene las características de Elías, porque Moisés es el representante de la ley que habla de Cristo. Cristo tiene características de Moisés porque él es el cumplimiento de la ley. Elías tiene las características del mensajero, de la profecía. Jesucristo no solamente es el profeta, sino que es el cumplimiento de toda profecía. Y la iglesia tiene estas dos características. Nosotros tenemos esas mismas virtudes. El poder de la palabra que trae libertad, como Moisés fue el libertador de Egipto, y el poder de la oración que tiene Elías, la iglesia la tiene, y ya hemos visto nosotros lo que sucede cuando estas cosas acontecen, que la iglesia empieza a orar. Es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora, si nosotros vemos lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 14, encontramos acá características del poder de la iglesia también. ¿Qué es lo que vemos acá? Dice así, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Y nosotros vemos que lo que hacían estos dos testigos justamente eran tener características de que de su boca salía palabras como de fuego. Dice el versículo 5, si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Lo que estamos viendo es la autoridad que tiene la palabra que nos ha sido dada. Por eso, mis hermanos, un cristiano se siente derrotado, una iglesia se siente débil cuando no comprende la autoridad que tenemos en Cristo por portar la palabra del Señor. Jesús nos dijo que sus palabras son las que iban a salir de nuestras bocas, porque era llenado nuestras vidas con su palabra. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformación. Ahora, entrando a la visión, se describe claramente en el versículo 4 que estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Curioso ver que esta figura que aparece acá y dicen, ¿quiénes son estos dos testigos? Bueno, estos dos testigos son dos olivos y dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra.
¿Hay alguna referencia bíblica en la cual podamos nosotros tomar para entender esto? Por supuesto, allí nos lleva a Zacarías capítulo 2. Si nosotros vamos a Zacarías capítulo 2, vamos a encontrar en el versículo 1 que comienza a dar la ilustración y la revelación de quiénes son estos dos testigos, dos ungidos, y habla de dos candeleros. Fíjense lo que dice: y alcé pues mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Perdón. Y me dijo, noten ustedes otra vez un cordel de medir, muy similar a lo que nosotros hemos visto. Dice, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén para ver su anchura y su longitud. Lo que vemos más adelante es que a través de esta visión de la medida, que tiene mucho que ver con la protección y el cuidado de lo que nosotros estamos viendo acá, dice el Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro y un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y sus 7 tubos de las lámparas que están por encima de él, una visión del candelero. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. La visión del versículo 4 del capítulo 11, los 2 olivos. Cuando empieza a preguntar, ¿qué es esto, Señor mío? Versículo 4, él le dice, ¿no lo sabes? Y él responde, no, Señor mío. Entonces le dice el versículo 6, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, y le dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Es la autoridad que tiene la iglesia, es la autoridad del poder del Espíritu Santo dado a la iglesia para que sean testigos. Ahora, fíjese un poquito más abajo, versículo 11. Hablé más y les dije, ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelero y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significa estas 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten aceite como oro? Y la pregunta es, ¿no lo sabes? Y él dijo, no, Señor mío, no lo sé. Entonces dice, estos dos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, estos 2 testigos son 2 olivos y 2 candeleros que están allí. Y dice, ¿quiénes son estos? Son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿A quién hacía referencia? Como nosotros vemos en Zacarías, está haciendo referencia a los 2 que son ungidos. Al sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía que ser ungido, y al rey Zorobabel. Los reyes y los sacerdotes son ungidos. Solamente son ungidos para estar delante de Dios los reyes y los sacerdotes. Lo vemos nosotros cuando Samuel fue a ungir como rey a David, y él pensaba que era alguno de sus hermanos mayores, y Dios dijo, no es ninguno de ellos. Debían esperar que venga el más chico, y cuando él llegó, sacó del cuerno el aceite que tenía, le echó su cabeza y lo ungió como rey. Y los que son ungidos son los reyes, y los que son ungidos son los sacerdotes. Entonces, ¿quiénes son estos 2 ungidos? ¿Quiénes son estos 2 que representan a los 2 olivos? Y si nosotros volvemos a Apocalipsis capítulo 11, vamos a ver que tiene mucho que ver con esto, que la palabra que hace referencia a estos 2 testigos son los 2 ungidos, y los 2 ungidos son reyes y sacerdotes. Y ya se está dando cuenta, mis hermanos, que según Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10, dice claramente, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, está hablando de Cristo a favor de la iglesia, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes
y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Reyes y sacerdotes. Sí, hermano, usted y yo y todos los redimidos por la sangre de Cristo fuimos hechos reyes y sacerdotes. O sea que esos dos testigos que está haciendo referencia el capítulo 11 no está hablando de dos personas individualmente identificadas, sino de los que están en el patio, de los que están afuera, de los que están peligrando y batallando contra las fuerzas del mal, contra el pueblo enemigo. Esos dos testigos son los que portan un mensaje, que están bajo autoridad del Espíritu Santo y que son ungidos como reyes y sacerdotes por la sangre de Jesucristo. Está hablando de la iglesia. Nosotros somos los que representan a los dos testigos. Por eso, mis hermanos, es muy importante poder hacer que la palabra responda a la palabra. Los dos ungidos, según el Antiguo Testamento, eran el rey Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, y solo se ungía reyes y sacerdotes, y por eso es que la iglesia tiene esta doble unción de ser reyes y sacerdotes. Y esto ya lo había dicho Dios a Moisés cuando estaba en el monte recibiendo la instrucción. Y lo que Dios quería hacer un reino de sacerdotes y el pueblo de Israel se negó. Pero cuando nosotros vinimos a ser hechos reyes y sacerdotes, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y la remisión de nuestros pecados por medio de su sangre. Desde el versículo 7 al versículo 10 llegamos al clímax de esta parte, cuando vemos nosotros que sucede algo muy importante para tomar en cuenta. Desde el versículo 7 dice, cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Hay dos posibles interpretaciones en cuanto a este mensaje. Las dos podrían tener un asidero para tomarlo en cuenta, pero la primera posición o posible interpretación es que la muerte de la iglesia es a causa de la mundanalidad. Y mis hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta que estamos empezando a vivir como un despertar. La iglesia pareciera que estaba muerta. Hemos venido de décadas donde el evangelio ha sido deformado, donde la iglesia no tiene pinta de iglesia, donde se ha hecho un lado el mensaje de la cruz, donde se ha quitado la palabra pecado, donde ya no se predica de los púlpitos de la ira de Dios, ni de la justicia de Dios, ni del arrepentimiento. Todo eso se ha quitado y se ha entronado más bien un mensaje más melancólico, más almático, más antropocentrista, donde se exalta al hombre y no a Cristo. Y por ende, la iglesia ha dejado de tener el mensaje de salvación y se ha llenado de un mensaje mundano. Y cuando el evangelio es mundano, lo único que hacemos es llenar la iglesia de mundanos. Cuando el evangelio no es bíblico, lo único que estamos nosotros es enviar al infierno a personas que creen que son salvas. Por eso, mis hermanos, es que la iglesia en este tiempo está tomando mucha seriedad de empezar a volver a las sendas antiguas, a la sana doctrina, a la palabra de Dios. La iglesia está empezando a entender que se terminó el tiempo de la diversión y empezaron a tomar de una vez por toda la cruz, que Jesús dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. La iglesia ha empezado a entender que es momento de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso es que es muy probable que en esta parte del versículo que hace referencia como que la muerte de estos dos testigos era algo que iba a traer un gran gozo y regocijo en los enemigos de Dios, vemos nosotros de que es posible de que la iglesia ha caído en la mundanalidad, por eso se llama como una muerte espiritual. La otra posibilidad es que la iglesia, cuando ha dejado de dar el evangelio porque ha predicado y el último de los redimidos, de los escogidos, fue salvado. Podría ser también como el tiempo final, antes de que venga justamente el juicio de la segunda venida de Cristo. Ahora nosotros encontramos acá que dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra los santos y los matará. Ahora, ¿de quién está hablando? De la bestia. Claramente está hablando de lo mismo que vamos a ver en el capítulo 12 y luego el capítulo 13 y luego lo vamos a conectar con el capítulo 17. Vamos a entender que está hablando de un sistema de este mundo que es contra Cristo y contra de la iglesia.
usted se dará cuenta, mis amados hermanos, que estamos cada vez más identificados como los únicos problemáticos de este mundo, porque no lo dejamos pecar tranquilo, porque todas las leyes que promueve este mundo son en contra de Cristo y la iglesia es el único baluarte de la verdad que va a decir esto no es así, salvo que la iglesia sea mundana. Pero la iglesia que ama el testimonio de Jesucristo va a ser perseguida y por esa razón nosotros vemos que el mundo entero se va a levantar contra la iglesia. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Que dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Todos sabemos que Jesús no fue crucificado en Sodoma, ni tampoco en Egipto. Jesús fue crucificado en Jerusalén. Pero ¿por qué dice en sentido figurado? Porque está hablando de la pecaminosidad de este sistema mundo. Si hay algo más promiscuo que Sodoma y si hay algo que representa más a la esclavitud como Egipto, es lo que está identificando acá. Este mundo, cuando ha tomado a la iglesia y se ha apoderado de la autoridad, distrayéndola y sacándola del plano, es como que en ese tiempo pareciera ser de que ha proliferado la promiscuidad en todos los aspectos. Pero lo que nosotros podemos ver que el desenlace de esto tiene que ver mucho con la obra perfecta diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Sus cadáveres han sido exhibidos ante el mundo que festeja. ¿Saben, hermanos, cuántas iglesias son famosas porque venden empanadas y no porque predican el Evangelio? ¿A dónde venden ricas empanadas? Ahí en la iglesia de la esquina. Ahí son buenos, ahí hacen tantas cosas lindas, pero cuando el día que la iglesia predique el Evangelio, el vecino lo va a aborrecer, le va a hacer denuncia, le va a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque es un principio de choques de fuerzas, choques de reino. Y mis hermanos, ¿cuántas veces las iglesias hacen todo lo posible por agradar al mundo? Y lo que tiene que entender la iglesia, que la iglesia no ha sido llamada a agradar al mundo, sino a denunciar sus pecados y a llamarlos al arrepentimiento. Ese mensaje es lo que atormenta. Por eso dice que cuando vieron sus cadáveres, no permitieron que sean sepultados porque querían simplemente gozarse y regocijarse. Mira lo que dice el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿No les hace acordar a Pedro y a Juan trastornando todo Jerusalén con el Evangelio de Jesucristo? Hay algo poderoso que tiene cuando somos enviados de dos en dos a predicar el Evangelio. La iglesia tiene estas dos características y por eso es que nosotros encontramos acá que la iglesia atormenta al mundo por medio del mensaje de la palabra del Señor. Así que si te odian, te aborrecen por causa de Cristo, según Jesús dijo, somos bienaventurados. Pero la iglesia muerta no hace nada, porque no he visto muerto. A la iglesia muerto. El mundo festeja, el mundo se alegra cuando la iglesia no está dando la verdad de la palabra. Por eso es que nosotros encontramos que estos 3 días habla de resurrección. Estos 3 días que vuelve el espíritu de ellos es el tiempo en el cual está hablando de la victoria de Cristo sobre la iglesia. Cristo, Señor de la iglesia. ¿Y qué es lo que provoca? Terror en muchos ante la vista de los demás. Para ir concluyendo esta clase, que ya estamos sobre la hora, es que vemos la vindicación de la iglesia. Versículo 11 al 13 hace referencia a que después de 3 días y medio entró el espíritu de vida en ellos, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre ellos los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que decía, sube acá, y ellos subieron a una nube y todos sus enemigos lo vieron. ¿Qué vemos en estos versículos? Primero, la iglesia es protegida por Dios para llevar su ministerio. No importa cuán valor le puedas dar a tu iglesia, a tu congregación, si es pequeña, si es chica, si tiene mucha gente, si no tiene mucha gente,
si tienen grandes logros, no tienen grandes logros, lo que Dios ve es la fidelidad a su palabra y la obediencia a su palabra. La iglesia es protegida por el Señor para llevar a cabo su ministerio. También la iglesia es equipada por Dios para lograr ese objetivo, porque el Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales, nos ha dado el potencial y nos ha dado todo de su palabra para poder llevar adelante esta tarea principalmente. La iglesia es sustentada durante todo el tiempo de la peregrinación. Mis hermanos, Dios no nos va a dejar desamparados. Por eso es que nosotros somos llamados a batallar por la fe y a no permitir que las cosas de este mundo nos afecten de tal manera que nos saquen del propósito, porque la iglesia es sustentada por el Señor. También nosotros podemos ver claramente que es importante que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente, que la iglesia es resucitada, la iglesia es arrebatada ante la vista de todo. Y es lo que va a suceder. Y es lo que va a pasar cuando Cristo venga en ese día a juzgar al mundo y a llevarnos delante de Él, a recibirle en el aire, a ser transformado y al poder darle la gloria a nuestro Señor como el juez justo. Satanás es lo que nosotros podemos ver que está impedido, está imposibilitado, no puede tener la libertad para engañar porque la iglesia tiene el mensaje de la verdad. Pero como vamos a ver nosotros en el capítulo 20, vemos que luego es desatado por un tiempo que sale a engañar, pero no va a tener lugar. Y es allí donde nosotros vemos que el Señor va a traer nuevamente la victoria. La iglesia es consolada, la iglesia es transformada en gloria y nosotros somos lo que vamos a ver que según lo que dice el versículo 15 al 19, ese toque de la séptima trompeta, cuando hace referencia justamente a la victoria que se da, dice el versículo 15, y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que acá termina la primera parte de estos 11 capítulos, que son las tres visiones que hablan de lo mismo, de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Termina nuevamente con la exaltación, con la victoria de Cristo y de su iglesia, y lo que vemos nosotros es adoración. Versículo 16, los 24 ancianos se postraron delante de Dios en sus tronos y se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mis hermanos, todos los seres humanos podrán entender que la victoria es del Señor. El templo de Dios fue abierto en los cielos y el arca del pacto que representa a Cristo nuestro Señor se vio allí en el templo. Como lo ven, hermanos, todo esto es una obra maestra que nos revela el perfecto plan de Dios a través del cumplimiento de todas las cosas para la gloria de su nombre y que trae consuelo a la iglesia, que trae esperanza a la iglesia y que una vez más podemos ver que Satanás y las huestes del mal y todos los enemigos serán juzgados y que la iglesia será recompensada en gloria. Así que mis hermanos, era necesario que nosotros podamos ver que la especulación de quiénes serán estos dos, podemos nosotros caer en la interpretación, son aquellos dos, pero en realidad somos nosotros los protagonistas juntamente con Cristo para llevar a cabo la tarea que tenemos por delante. Espero haber sido claro y no haberlos enredado y que sea una vez más un avance sobre lo que es la gloria del Señor sobre la iglesia. Oramos y abrimos el foro para preguntas. Te alabamos, Señor, te damos la gloria a ti, te damos gracias, Padre, por la perfecta palabra que tú nos enseñas y cuánto nos bendice, Señor, saber que tú eres el Rey soberano sobre todas las cosas. Que no hay nada, Señor, absolutamente nada que se escape de tu voluntad soberana. Tus planes son perfectos. Y aunque nosotros vemos, Señor, como un espejo todas estas cosas que pueden estar pasando en la realidad que nos están pasando y que estamos viendo el cumplimiento, nos entusiasma saber, Señor, que la gloria venidera, lo que viene para tu iglesia, Señor, es maravilloso.
aunque tengamos que padecer temporalmente por causa del Evangelio. La gloria sea para ti, amado Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén.